La idea de este encuentro es ser lo que somos más allá de lo que normalmente creemos ser. Habitualmente, cuando decimos yo, nos referimos a el cuerpo y a la mente. Pero hay algo más que el cuerpo y la mente. Bueno, además está el mundo, ¿no? Lo que vemos afuera, percibimos nuestro propio cuerpo y también percibimos nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra propia mente, palabras o imágenes en la mente. Pero cuando decimos yo, nos referimos al cuerpo y a la mente. Sin embargo, tanto el cuerpo como la mente son percibidos. Son percibidos por una conciencia que los percibe. ¿Somos capaces de percibir esta conciencia? Esa es la pregunta, ¿no? El silencio es uno de los aromas, podría decirse, de la conciencia. El silencio y la quietud. ¿Qué silencio? Este silencio que es ahora. Si estamos lo suficientemente abiertos a percibir directamente, sin interferencia de pensamientos, de juicios. Y en este silencio simplemente somos conscientes, somos conciencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica. No es para... Lo que estoy diciendo ahora es, digamos, es para hacerlo ahora, no es una tarea para después. ¿Sí? Ahora mismo, si dejamos a un lado todo el pasado, me refiero a lo que decimos que somos, nuestros pensamientos, lo que hicimos, lo que pensamos acerca de la política. Y si no proyectamos hacia el futuro, ¿qué es lo que queda?
Esa es la pregunta. ¿Somos capaces de percibir este silencio? La quietud que es a pesar de los sonidos y de los movimientos. Bueno, Augusto, Bruno, los invito a comentar qué pueden comentar al respecto, si tienen alguna pregunta, algún comentario. O sea, es la contemplación, ¿no? Lo que planteas de poder no estar perturbado por las imágenes, los movimientos, sonidos, sin embargo no estar pensando en nada. Y si los pensamientos aparecen en este silencio, en esta conciencia que los percibe. Si bien en un principio puede tomarse como práctica el intentar abrir espacio y apartar los pensamientos, pero no es necesario apartarlos, sino que hay que comenzar observando los pensamientos y al observarlos me separo de ellos y no me veo arrastrado por los pensamientos. Claro, observar a la mente. Todo Tito, es... Sí, perdón, Augusto. al principio comentabas este tema de ser conscientes de la conciencia y me hacía como un poco de ruido el tema de, no sé, cómo medir con la misma regla, o sea, con una regla esa misma regla, digamos. Claro, Pensar un poco como exacto. Ser conscientes de la conciencia es ser la conciencia. Ese es un segundo paso. Primero, yo veo el mundo, lo que parece estar afuera de mí, puedo percibir mi cuerpo. Cuando digo ver, no me refiero a la vista física de los sentidos, sino a percibir. También son percibidos como objetos los pensamientos, alguna palabra que surja en mi mente, pero si soy capaz de llevar la atención hacia esa conciencia, es como un entrar y salir. O sea, la conciencia, ser conscientes de la conciencia es reconocer ser la conciencia. El desapego del cuerpo y de la mente. Es en realidad una desidentificación, en un principio, es una desidentificación del cuerpo y la mente para lograr una identificación con la conciencia. Pero luego reconozco que
también está este cuerpo y esta mente en la conciencia, y no son negados, por más de que sea absolutamente pasajero. Me refiero al cuerpo y a la mente, así como el mundo. Ahora, si yo soy consciente de esta conciencia, que no se ve afectada, tampoco puedo decir si nació, si va a morir, simplemente es. Vos decías de que el cuerpo y la mente son pasajeros, pero la conciencia no. La conciencia es atemporal. La conciencia trasciende ese cuerpo y esa mente. Es, la idea no es pensar sobre la conciencia o hablar sobre la conciencia, sino que la idea es hacer la práctica de ser la conciencia, digamos. Simplemente permanecer como esa conciencia. Sé que no es fácil, pero ahora mismo, si silencié el sonido ambiente, había ruido, para comentar, simplemente activen el micrófono. Podríamos hacer el intento de simplemente ser conscientes ahora. ¿Podemos lograr eso? Simplemente abrir espacio a simplemente ser. Me pregunto, ¿existe esa posibilidad? ¿Es percibido este simplemente ser conscientes? Les pregunto. Sí, yo, o sea, lo asocio mucho a la meditación, por poner la mente en blanco. ¿Vos ves alguna diferencia entre buscar poner la mente en blanco en la meditación a la conciencia del ser? No es exactamente lo mismo, ¿no? La meditación es una práctica. Esto que propongo no es una práctica. Yo no necesito hacer nada para ser. Además, la mayoría de las personas, o muchos, cuando se dice meditación, no es poner la mente, solo poner la mente en blanco en un principio, sino es
recibir la mente y el mundo en esa conciencia. Bruno, te pregunto, ¿tenés experiencia en meditando por lo que oigo? O sea, sí, practico más o menos seguido. No logro estados muy prolongados, o sea, de sumos segundos, donde pueda percibir esto de la contemplación y nada de y ningún pensamiento. Y sos capaz de, y te pregunto ahora, en tu experiencia, ¿sos capaz de percibir este espacio abierto que hay ahora? De silencio, Sí. ¿sí? Sí, sí, o sea, lo que yo siento en eso es como un campo visual más amplio, ¿no? Es esto del silencio interno y de repente como se agranda la vista, se agranda la percepción. Siempre hablando del mundo, ¿no? No tanto de la mente. Eso puede ser. Lo asocio a la concentración también. Bueno, ahora decís, lo asocio a la concentración. Te pregunto, ¿quién es ese yo que dice lo asocio? Claro, la mente. Para mí la mente. Exacto. Y la mente no es, digamos, la entidad confiable, Claro. sino este silencio que subyace, la conciencia. La conciencia no puede hacer ningún análisis, ¿no? Solamente observa. Exacto. Solamente es. Y la observación podría decirse que es su cualidad intrínseca, digamos. Sí, es así. Es una especie de pausa de todo. Es un descanso. También se le llama volver a casa. ¿Te parece que Perdón, eso también le pareció como una agudización de los sentidos, esa pausa. Bruno bien decía lo del campo visual y te observaba hablando y generando ese espacio y era como que ¿no? eh, trato de percibir todo lo que se viene, lo que está por decir y en definitiva eh, no, amplío mi percepción todo lo posible para hacerlo y en ese estadio me quedo. Se entiende, está perfecto el ejemplo y es algo que mucha gente usa en los discursos como para generar un efecto. Nunca lo había notado de esa forma en la que lo plantea, me parece súper súper interesante y súper útil, digamos. Si bien esta especie de, que en un principio se podría tomar como separación del mundo y de los sentidos, tiene un efecto contrario también, que como decís, que suele ocurrir a veces también cuando estamos en la naturaleza y vemos todo como con más brillo, con más vida.
hay una mayor sensibilidad, mayor capacidad de percepción, nos volvemos más sensibles al mundo, debido a este no estar simplemente en las superficies, sino a abrirse a esta percepción. Y si se logra esta percepción abierta, este simplemente ser, esa es la práctica. No hay más que eso. Que Es esto. tan sencillo, Sí, sí, es tan decime. sencillo que es re difícil. Exactamente, exacto. Suele ser... Esta cosa, Sí, sí, decime. no, como quieres. La pregunta era si bueno, no sé si se puede justamente analizar la conciencia, ¿no? Porque solamente hay que hacerlo. Eh, la pregunta sería, ¿esta conciencia es la misma de todos? ¿Es tan vacía, por así decirlo, que es la misma? Te pregunto, o preguntémonos, ¿quién se pregunta acerca de ese detalle sobre la conciencia? Es la mente que volvió. Esta pregunta que haces es totalmente válida, a pesar de lo que te estoy diciendo, pero su respuesta, por más que yo te la pueda dar ahora, esas respuestas se reciben simplemente morando en esta conciencia. Y se reciben como comprensiones, como revelaciones, le llaman también. No sé si la pregunta de Bruno está respondida. ¿Vos sentís que sí, Bruno? Más o menos. Eh, ya entiendo esto de las comprensiones o las revelaciones. Me pasó una vez eh, de llegar a la percepción de que el tiempo no existía. Eh, como que, o sea, ahora estoy convencidísimo de que es así, que es todo un engaño. Eh, y fue bueno, un poco teniendo ese tipo de experiencia, tratando de despojar toda idea o todo. Y bueno, pues fue sentir eso, ¿no? Pues parecido a lo de comprender, ¿no? Porque no es tanto un análisis, sino sentir que el, el universo está cambiando constantemente y lo va a seguir haciendo y que el tiempo es una idea que nos creamos nosotros, de que algo tiene un fin y un inicio, pero está todo en el presente constantemente. Entonces imagino que ese tipo de sensaciones puede ser parecido a esto de que la conciencia sea una sola o no. ¿Está bien? Ahora te pregunto, no sobre esa experiencia del pasado, sino ahora. ¿Cuál es tu experiencia ahora? Si abrís espacio, ahora.
¿Qué puedes decir desde este silencio que es? Sí, no sé si se puede poner en palabras, es difícil. Tampoco es tan fácil, te digo así, de tener la idea y percibir. Si no hay palabras, decir no hay palabras y seguir en silencio es suficiente. Claro, es un engaño esto de las preguntas y respuestas. Es más la experiencia. Sí. Podríamos hacer un pequeño juego o práctica. Unos minutos simplemente, o segundos, lo que seamos capaces de hacer. Permanezcamos en este silencio en el que es percibido un mundo que parece estar afuera y hay un cuerpo que decimos ser, que parece estar en este mundo y lo que suele ser más difícil en nuestra experiencia habitual es ser conscientes de los pensamientos. Entonces, el juego, la práctica sería observar qué aparece. No es necesario cerrar los ojos ni tener ninguna postura física en particular. Todo es percibido en esta conciencia. El más mínimo movimiento es en esta conciencia. Como lo que suele ser más difícil es observar a la mente, veamos qué surge en la mente. Simplemente ver. No el ver físico. Un ver mucho más profundo.
el más mínimo movimiento. Nada se escapa. Hay como una fuerza de la mente que quiere surgir. La más mínima intención es percibida. Puede sentirse como una lucha. Pero es más una apertura. Es una apertura total, que no es apertura porque nada se abrió. Siempre es totalmente abierta, no hay una palabra para nombrarlo. Podría ser infinito. Infinito e incomenzado. Todo esto son solo palabras.
Este silencio no está muerto, está vivo. Tiene una potencia. Más que está vivo, es vida con mayúsculas. Me recuerda a un sutra de Gautama que dice, el necio está dormido como si ya estuviera muerto, mientras que el maestro está despierto y vive para siempre. Un poco esto de que yo lo siento como que es una eternidad, es atemporal, como decía Augusto. Vive para siempre, está bien dicho, pero diría, siempre vivió, vive Claro, y vivirá. Es la vida abierta, en el sentido que antes decíamos. claro. Pura eternidad. El tema está en la... Está bueno esto que decís, nunca lo había visto así, de la aceptación también de la mente y del cuerpo, no negarlo, sino entender que podés ser las tres cosas y podés ir concentrándote en una, o sea, estando, siendo una u otra, y que capaz el equilibrio está en ser consciente de las tres, ¿no? Diría, la palabra equilibrio no es una buena palabra, porque no hay que equilibrar nada. Hay que ser. Y todo es como es en este ser. Eh, yo digo, entiendo eso en cuanto a la parte del ser. Digo, de convivir con la mente, no solo observarla, sino a veces estar dentro de ella, porque o sea, en el día a día, si no, no sé, es como un cambio radical en todo lo que va a ser el mundo físico, o sea, el mundo sensible, para poder estar todo el tiempo siendo consciente de la existencia, me imagino otro estilo de vida. Voy a eso, por ese lado quería hablar del equilibrio. Entiendo igual que no es que haya que equilibrar. Digo, capaz esto de ser consciente y después de a ratos jugar ese papel de la mente o del cuerpo, ¿no? Como, no sé, no sé si la conciencia necesita el sustento del cuerpo físico, entonces tenés que mantenerlo vivo. Sí, está bien eso de que en un primer paso uno tiene que
separarse del mundo, para lograr ser esta conciencia que percibe. Y luego es trascendido y aceptado, pero no es instantáneo. Antes hablaste de Buda. En el budismo se habla de traer esta conciencia al día a día, al momento a momento. Y todo lo que trae la vida puede ser usado para trascender el mundo y la mente. No sé si me quedó muy claro lo último que dijiste. O sea, si uno pasa a ser consciente de lo que es y tiene esa trascendencia, le interesa en algo el mundo sensible, simplemente se queda ahí, y si después el cuerpo, no sé, deja de funcionar biológicamente, no le interesa porque está centrado, está haciendo y observando más allá del cuerpo. No sé o sea, sucede eso o no, o uno vuelve o hay un, una vez dijiste de que sirve para trascender, pero no me termina de quedar claro. Después la conciencia de existir, de ser, te permite seguir teniendo una vida en el cuerpo físico y en la mente. No sé si está clara la pregunta tampoco. Sí. Antiguamente se trataba con muchísimo especialismo a este trascender, a la mente y el mundo. Pero hoy en día eso está cambiando y debería cambiar, en el sentido de que todos podemos trascender el ego, y todas las tendencias de lucha de la mente, para llegar a la comprensión de lo que se llama la no dualidad o la unidad. Y al no haber lucha, no hay guerra. Y hay amor, podría decirse, o un hacer puro. Pero sigo invitándolos a
este silencio que es ahora. Un encuentro práctico es ser. Experimentar. ¿Y cuál es la experiencia? En el silencio. En el silencio más allá de los sonidos. En la quietud más allá de los movimientos. En el silencio y en la quietud que subyacen y en el que todo se manifiesta. No estamos en el Himalaya ascéticamente y hechos un nudo yógico. No, estamos acá sentados, viendo, oyendo, y todo es percibido más allá de los sentidos. ¿Qué aparece? ¿Qué quiere aparecer? Ahora me vienen análisis de la conciencia a molestar. Lo que me vino, que traté después de dejarlo pasar, es de que si, porque me quedó apareciendo esto
cuando dijiste percibir más allá de los sentidos. Entonces me imagino que es una percepción de que las cosas existen. Entonces, decía, capaz uno entrando en la conciencia, lo que hace es tomar conciencia de lo que está percibiendo. Entonces ahí como que está más allá de los sentidos. No solo veo la pantalla, sino que soy consciente de eso. O sea, siento que esa conciencia de lo que estás percibiendo es justamente una especie de pausa de todo, de no estar pensando en automático o en tu cabeza, sino estar más percibiendo. Para salir de adentro y pasar a percibir todo, no solo es lo que veo, sino que soy consciente de que eso está ahí, de que eso existe, de que eso está. No sé, lo veo como que hay un ida y vuelta. Buscando mi conciencia paso a ser consciente de todo. Te pregunto, lo que me acabas de decir es así, pero no es solo una comprensión intelectual. La mente lo recibe, lo procesa y da una explicación. De lo percibido, decís. Y toda esa explicación sigue estando en la conciencia. Entiendo el impulso de llevarlo a la mente. Y no está mal, ni es malo, al contrario, muy por el contrario. Así como primero nos separamos del mundo para llegar a la conciencia, podría decirse que una de las formas de revelación es cuando la mente logra captar algo, con todas sus limitaciones. El más inteligente del mundo, el hombre más inteligente, es cosa nimia e incapaz. ¿Por qué? Porque está en el mundo, con todas las limitaciones que implica existir. Si lo que comentaste fue comprendido por propia experiencia, es totalmente válido, es como se reciben las comprensiones.
Esto que decías que no es, no es negativo, sino lo contrario, el hecho de ir en percibiendo, o sea, hacer el ejercicio inverso sería, ¿no? Que la mente observe a la conciencia y trate de interpretar o analizar algo dentro de sus limitaciones. Eh, No está mal lo que decís para alguien que, digamos, trabaje intelectualmente. Al contrario, sería la forma de traer lo trascendente al mundo. Pero la práctica es solo ser. Ahora, sí, la creatividad, la verdadera creatividad, o diría la que más merece la pena, sería la que estamos diciendo. claro. Traer al mundo lo que está fuera del mundo es hacer nacer algo nuevo. Es algo verdaderamente creativo. Sí, yo a veces siento que es como trato de convencer a la mente con explicaciones para que me deje en paz, una cosa así, entonces poder estar más en la conciencia. Porque al buscar la explicación lógica o más razonable de la situación, me deja hacer. La mente te deja en paz cuando dejas de ser la mente. Porque la mente solo se puede molestar a ella misma. La conciencia no es molestada por la mente. Eso la conciencia está solo en el presente, ¿no? No puede estar en otro lado. El presente de la conciencia no es el presente del tiempo. Es un ahora intocado.
Romper la dualidad sería ser conciencia y mente al mismo tiempo, entender que es uno, ser las dos cosas. Es distinto lo que decíamos antes de las revelaciones a cuando la mente intenta arañar algo. Sí. Una revelación es una certeza. Una certeza que parte de la experiencia. O sea, quiero decir que no tiene sentido que yo te diga algo de lo que es sino que vos deberías hacerlo tu propia verdad a partir de la experiencia. Así que bueno, Bruno, el reloj me marca que ya son las 10. Ay, buenísimo. Che, muy bueno. Me re gusta poder tener alguien que compartir estas cosas, porque no, en general no conozco mucha gente con la que puedo charlar este tipo de experiencias o de comprensiones de las cosas. Sí, sí, siento que, no sé, con pocas palabras puedo entenderte bastante.